Entonces quiero ver que Dios es bueno, ha sido bueno con nosotros y nos da la oportunidad de entender y estudiar su palabra. Vamos a orar esta mañana para comenzar este tiempo. Esperamos de que sea de mucha bendición para nosotros. No sé si les he contado que yo siempre he deseado ser pastor, pero con este libro ya se me quitaron las ganas. Se me fueron, ya digo no. Y más con este que es el segundo, más, digo ya no siento el deseo. Ya se me fueron las ganas. Pero vamos a orar esta mañana. Señor, te damos gracias esta mañana por este hermoso día que nos has permitido vivir. Y sobre todo, Dios, podernos reunir en este lugar para aprender de tu palabra. Toma este tiempo, toma este lugar, Señor, toma mi vida en tus manos para que podamos transmitir a los hermanos que hoy están tus pensamientos, oh Dios, tu palabra que es bendita y es eficaz. Gracias por dejarnos hasta hoy vivir. Amén. Vamos a continuar con el estudio del exégesis de 2 Corintios. Creo yo que ustedes en sus libros, la clase pasada hablábamos de que cada capítulo en el libro era un problema casi de los corintios. Veíamos las divisiones, veíamos el problema de incesto, de problemas que habían ahí tremendos, el problema entre hermanos de no poder tratarse como hermanos, de llevar las cosas a los tribunales. Después vimos el problema que tenían los corintios con las preguntas que hicieron acerca de la Santa Cena. Era porque había hombres que estaban tomando la Santa Cena indignamente. Era otro de los problemas que había ahí, era que la gente estaba cada quien creía que sería importante. Una debate que era acerca de las ideas que tenían acerca de los últimos tiempos y todo. Y aparte, y él tiene que recurrir a varios aspectos en su vida para poder defender su ministerio. Segunda de Corintios apunta más allá del sudor y las lágrimas de Pablo al poder que hay tras sus hechos y de sus palabras. Por decir, Pablo dice: todo lo que he sufrido, todo lo que he vivido, todo lo que he padecido ha sido por Cristo. En 1 Corintios, Pablo dio instrucciones a los creyentes de Corinto de disciplinar a un miembro que había cometido un incesto. 1 Corintios 5, y debe reunir una ofrenda para los santos pobres en Jerusalén. Eso termina en el capítulo 16 de 1 Corintios. Tito dio a Pablo un informe general alentador en el capítulo 2, verso 14 y 7:5 de 2 Corintios al 7. Los corintios reaccionaron adecuadamente a la primera epístola. Llevó a cabo fielmente la disciplina necesaria en el capítulo 5, verso 11. Pero además, Tito informó a Pablo de la presencia de falsos apóstoles en el capítulo 11, verso 13, que acusaban a Pablo de andar según la carne. Capítulo 1, verso 12 al 17 y en el capítulo 10, verso 2. Ser engañoso. Decían que Pablo era un hombre que engañaba a la gente. También lo acusaban de intimidar a la iglesia con sus cartas. Otra de las cosas que hacía la gente era que lo acusaban de maltratar injustamente a alguien, de arruinar a esa persona en el capítulo 7, verso 2, y de defraudar a la gente. Estos falsos maestros probablemente indicaban que Pablo no regresó como prometió y usaban esto como evidencia para su duplicidad, como quien decir, promete algo y no lo cumple. Decía que también le acusaban, estos falsos maestros probablemente indicaban que Pablo no regresó. Trataron aún de desacreditar a Pablo y le acusaron de hacer ofrendas para enriquecerse, de pedir ofrenda para enriquecerse.
También hablaron acerca de la integridad de Pablo. Pablo escribe la segunda carta a los Corintios debido a su preocupación por la iglesia de Corintio, capítulo 7, verso 12. Quería ofrecer a la iglesia algunas instrucciones adicionales acerca de los capítulo 9, verso 1 al 5. Sin embargo, el propósito principal de Pablo era defender su ministerio. Los opositores de Pablo en Corinto lo atacaron implacablemente. Escribió su carta para probar que su ministerio era sincero y genuino y para reafirmar su autoridad como apóstol de Cristo. La segunda epístola a los Corintios es principalmente una carta personal que defiende el ministerio de Pablo entre los corintios y llama a las facciones a reconciliarse entre sí. Sin embargo, Pablo aún usa la doctrina para enfrentar los problemas de la iglesia. Habla de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, como la Trinidad. Usted va a encontrar en Corintios a temas principales acerca de la Trinidad. En varias ocasiones encontramos versículos que vamos a ver acerca de la Trinidad. En el capítulo 1, verso 21 al 22, en el capítulo 13, verso 14, y la divinidad de Jesús, capítulo 1, verso 12 al 19, y en el capítulo 4, verso 5, la humanidad de Cristo. Capítulo 8, verso 9, la muerte de Cristo. En el capítulo 5, verso 19, la resurrección de Cristo. Capítulo 5, 15. Pablo afirma que todos los creyentes fueron sellados por el Espíritu Santo. Capítulo 1, verso 22. Y se les dio el Espíritu como un depósito. Y los creyentes de Corinto están en Cristo, Cristo en ellos. Y resucitarán y se levantarán en el tribunal de Cristo. Todo esto abarca 2 de Corintios, es parte de la doctrina. La segunda epístola a los Corintios fue escrita en el año 56 más o menos después de Cristo. Para entender el propósito de esta carta o de esta epístola, uno debe conocer el trasfondo de la misma. Esto es lo que ocurrió entre la escritura de 1 de Corintios y esta carta. De modo que los antecedentes de 2 de Corintios se pueden coordinar de la siguiente manera. Pablo fundó la iglesia de Corinto en el libro de los Hechos, capítulo 18. Aparece cuando Pablo llegó a Corinto. La 1 de Corintios de estar Pablo se fue de Corinto y escribió una carta que ahora estaría perdida. Algunos creen que hubo una tercera carta a los Corintios que aparece en el capítulo 5, verso 9. Entonces Pablo conversó con algunos de Cloe, la casa de Cloe. ¿Se acuerdan, verdad, que los de Cloe le informaron lo que estaba sucediendo sobre algunas contiendas en la iglesia de Corinto? Es posible que en este punto Pablo enviara a Timoteo en un viaje que incluyó a Corinto. Luego una comisión llegó de Corinto con preguntas. Eso en el capítulo 7, capítulo 7 de 1 de Corintios. Les preguntas acerca de la Santa Cena y acerca de otras cosas que aparecen del matrimonio. Eran que le llegaron a Pablo a preguntar. Por eso escribió 1 de Corintios. Entonces Pablo escribió el libro que ahora se llama 1 de Corintios a fin de corregir los desórdenes y responder a las preguntas de la iglesia. En otras palabras, Pablo escribió 1 de Corintios por dos razones. Una, porque alguien le informó que había un montón de problemas en la iglesia, y dos, porque había muchas interrogantes en la iglesia que la gente quería saber. Del matrimonio, les decía, de los últimos tiempos, de la Santa Cena, de los dones. Entonces había ciertas preguntas que
los corintios querían saber. Según una antigua tradición, Pablo escribió 2 Corintios desde Filipo. Ok, vamos a hablar un poquito en la introducción acerca de los temas teológicos. Si ustedes conocen este término, ¿verdad? ¿Qué es teología? ¿Sí? ¿Alguien me puede definir el término de teología o teológicos? Es el estudio de Dios, digamos. Teo quiere decir Dios y teología es el conocimiento de Dios, el estudio que tenemos acerca de Dios lógico, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de temas teológicos, hablamos de temas principales que, como les he dicho, ojalá que el hermano Antonio, y no me acordaba, si ustedes quieren conocer un poco más de teología, los temas principales de la teología, yo escribí la tesis el año pasado acerca de 14 puntos importantes que debemos de conocer como temas teológicos acerca de la doctrina. Si alguien lo quiere, llévenme una memoria y yo se lo paso. Ojalá que un día yo pueda tener más tiempo. Pero si le interesa puede dar una revisión, puede examinarlo, y eso es muy importante porque yo quiero enseñar eso un día si soy pastor en una iglesia. Entonces Pablo habla aquí en Corintio de algunos temas teológicos que quiero que analicemos. Aunque es una carta intensamente personal, escrita por el apóstol en medio de la batalla en contra de aquellos que estaban atacando su credibilidad, Segunda de Corintios contiene varios temas teológicos importantes. Yo le voy a dar algunas citas, si usted lo anota, ahí puede ir anotándolo. Muestra a Dios el Padre como un consolador y un Dios misericordioso. Entonces, el tema, cuando hablamos del credo, creo en Dios Padre. Ese es uno de los credos más importantes. Yo creo en Dios. ¿Por qué creo en Dios? Porque existe un Dios. Ahora, muestra a Dios Padre como un Dios consolador y un Dios misericordioso. Eso lo encontramos en el capítulo 1, verso 3. Y en el capítulo 7, verso 6, también vemos que Dios es el creador. En el capítulo 4, verso 6, que Él resucitó a Jesús de entre los muertos. Dios Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. Eso lo encontramos en el capítulo 4, verso 14, y en el capítulo 13, verso 4. Y quien también resucitará a los creyentes. Dios, así como resucitó a Jesús, también resucitará a los creyentes en el capítulo 1, verso 9. Ese es un tema teológico de que muestra a Dios Padre como un Dios misericordioso. Otro tema teológico que muestra 2 Corintios es que Jesús o Jesucristo es el que sufrió, es el que cumplió la profecía de todo el Antiguo Testamento del siervo que tuvo que padecer en propiciación de nuestros pecados. Lo encontramos en el capítulo 1, verso 5. Quien cumplió las promesas de Dios, por decir Dios ha tenido promesas y fue en Jesús. Eso lo encontramos en el capítulo 1, verso 20. Quien fue como el Señor proclamado. Jesús es el Señor que fue proclamado. Eso lo encontramos en el capítulo 4, verso 5. ¿Quién manifestó la gloria de Dios? Eso también lo encontramos en el capítulo 4, verso 6. ¿Y quién en su encarnación se volvió pobre por los creyentes? Lo encontramos en el capítulo 8, verso 9, acerca de Jesucristo. Es otra de los credos importantes. Creo en Dios, creo en Jesús. Y también encontramos al Espíritu Santo como Dios. Entonces, en el libro de Corintios vamos a encontrar nosotros a la Trinidad, que es una de las creencias
fundamentales en el cristianismo y especialmente los que creemos en la Trinidad, ¿verdad? O como alguien diría, en la Santísima Trinidad. Bueno, hablamos, eso lo encontramos en el capítulo 3, versos 17 al 18. Y la garantía de la salvación de los creyentes acerca del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el garante que Dios nos dio para poder nosotros creer. ¿A qué nos referimos? Eso lo voy a explicar tal vez más adelante, pero quiero explicárselo ahorita un poquito. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de las arras que se le dan a la esposa cuando se casa? Las arras eran como una garantía. Si le iba mal, tenía las arras. Por decir, un padre daba a su hija en casamiento, pero si el marido decía, no la quiero, porque podía poner una excusa, no fue virgen, o no era la mujer que yo quería. ¿Se acuerdan de aquel hombre que deseó a una mujer y la amaba, dice, con mucha fuerza, pero después la abusó de ella, y después que la abusó, dice que la aborreció hasta ya no querer, entonces la echó fuera? Ahora, sucedían casos así, que alguien decía que amaba a alguien, pero después de desposarla, la echaba, regresaba. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Que antes de esto, el padre tenía que recibir las, ¿cómo se llaman? Las arras. Habla del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento habla de los dotes. Tenía que darse un dote para que el padre tuviera como una garantía. Ok, si le va mal, de ahí agarramos el dinero para sostener a esta hija, porque tenía que regresar otra vez a la casa. Entonces el Espíritu Santo, Dios nos lo dejó como las arras, como el dote, como la garantía, para asegurarnos que nuestra confianza en Dios tiene que ser una confianza ya de antemano. Como quien dice, ya les di el garante para que ustedes crean que lo que yo les he prometido es cierto. Entonces hablamos del Espíritu Santo. Usted va a encontrar esto del Espíritu Santo en el capítulo 1, verso 22, y en el capítulo 5, verso 5. También habla de los temas teológicos acerca de Satanás, es identificado como el Dios de este siglo. ¿Sabían ustedes que solo existen dos dioses? Uno con D mayúscula y otro con D minúscula. Dios el Padre y el Dios de este siglo, que es Satanás. Así que, por decir, el mundo se ha inventado otros dioses, pero son de madera, son de yeso, son de piedra. ¿Son de qué más? De plata, de bronce, pero solo son imaginaciones, imágenes. Ahora, pero el Dios verdadero es el Dios Padre y Satanás, que es una lucha constante que está por el diablo querer lo que Dios tiene y Dios defendiendo lo que es suyo. Hablamos de temas teológicos de 2 Corintios, acerca de eso lo encontramos en el capítulo 4, verso 4, que el Satanás también es un engañador. Capítulo 11, verso 14, y el líder de los escarnecedores humanos y angélicos. Eso lo encontramos en el capítulo 11, verso 15. También otro de los temas teológicos es los últimos tiempos, incluyendo tanto la glorificación del creyente en el capítulo 4, verso 16, y en el capítulo 5, verso 8, como su juicio, sus juicios, capítulo 10, también es otro tema teológico, los juicios. Lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando Dios habla de juicios. Muchas veces nos deja de que un juicio es algo que nos pone a temblar, pero la verdad que el juicio de Dios para nosotros será una bendición. Para nosotros será una alegría ser juzgados por Dios,
¿Por qué? Porque Dios nos dará a cada uno de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a lo que hicimos. Y creemos que Dios es un Dios justo, que paga a cada quien lo que merece. Entonces, si vivimos para Cristo, debemos de esperar ese momento para ser recompensados. Eso les decía que lo encontramos en el capítulo, los últimos tiempos, la glorificación del creyente y los juicios de Dios, 5:10, y la verdad gloriosa de la soberanía de Dios en la salvación. La salvación es otro de los temas teológicos fundamentales. ¿Por qué? Porque, por decirlo, hay gente que dice, ¿a qué vino Jesús a esta tierra? Y muchos dicen, a enseñarnos a morir. Pero Jesús vino a darnos vida, a darnos libertad, a traer la gloria de Dios a la tierra para mostrarnos a nosotros, la salvación. Y eso lo encontramos, es el tema de la salvación lo encontramos en el capítulo 5, en el capítulo 7 y el 9:10 establece la respuesta del hombre a la oferta de la salvación, a la salvación de Dios, arrepentimiento genuino. Por decir, ¿cómo el hombre puede encontrar la salvación? A través del arrepentimiento. Ok, más. Segunda de Corintios también presenta el resumen más claro en todas las estructuras de la expiación sustituta de Cristo. Lo voy a explicar un poquito más adelante, pero se cree que el capítulo 5, verso 21, es uno de los versículos más importantes del Nuevo Testamento. Capítulo 5, verso 21, define la misión de la iglesia. Otro de los temas que habla Corintios, que define la misión de la iglesia de proclamar la reconciliación. Capítulo 5, verso 18 al 20. Finalmente, la naturaleza del nuevo pacto que recibe su expiación más completa fuera de la carta de los Hebreos. Por decir, Corintios, temas importantes que usted va a encontrar en la carta a los Corintios. Ahora, hay algunas cosas interesantes acerca de Segunda de Corintios, que son temas un poco complejos de interpretación. Solo se los voy a mencionar. Ustedes tendrán que estudiarlos allá en sus casas, quedarse con la espinita de qué se trata esto. Retos de interpretación. Le voy a mencionar algunos. El principal reto que confronta al intérprete es la relación de los capítulos 10 al 13 con los capítulos del 1 al 9. ¿Por qué le digo esto? Porque algunos, usted lo va a leer también en su libro, algunos creen que capítulo 13 debería de haber comenzado Pablo con el capítulo de 10 al 13 y después seguir con los capítulos 9. Otros creen que fue escrito en diferentes tiempos porque no tienen casi nada de relación. Del capítulo 9, del capítulo 1 al capítulo 3, por eso algunos creen, los teólogos creen que es difícil de interpretar. La identidad de los oponentes de Pablo en Corinto ha producido varias interpretaciones. Otro de los temas de interpretar, ¿quiénes eran los que se oponían a Pablo? ¿Quiénes eran los personajes que se decían ser apóstoles? ¿Quiénes eran aquellos que atacaban a Pablo? Otro de los temas, como también la identidad del hermano que acompañó a Tito. Fíjense que en verdad eso es interesante. Yo les he contado que escribí una tesis también acerca de los hombres sin nombres, de todos aquellos hombres que hicieron, y yo nunca le había puesto atención y no lo incluí en mi tesis, pero aparece en el libro de Corintios. ¿Quién será? Será Apolo, será Bernabé, pero no lo menciona, y en 3 veces hace referencia al hermano. Pero vamos a ver más adelante las características de este hermano, y ese es otro tema de un reto de interpretación. Ahora, la identidad del hermano que acompañó a Tito.
Eso lo encontramos en el capítulo 8. Sea que el ofensor mencionado en el capítulo 5 es el hombre del incesto, por decir, algunos relacionan que el que se opone a Pablo, como que se creía que era un líder en la iglesia, en la primera carta a los Corintios, era el que se oponía también a Pablo. También es incierto, es difícil explicar la visión de Pablo. Otro de los temas difíciles de interpretar era acerca del capítulo 12, cuando Pablo dice: conozco a un hombre que no sé si en el espíritu o en la carne fue llevado al desierto. Todo eso es un tema un poco difícil de interpretar. La visión de Pablo en el capítulo 12 y especificar su aguijón, otro de los temas difíciles de interpretación. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? ¿Cuántos de ustedes, a ver, levanten la mano si alguien ha oído alguna interpretación de qué creen los teólogos que era el aguijón que tenía Pablo? ¿Alguien ha oído? ¿Usted, hermano? A ver, ¿qué ha oído? ¿A qué cree lo que usted ha oído que era el aguijón? ¿Una enfermedad en los ojos? ¿Alguien más? A ver, hermano José. Alguien dijo que era cáncer. ¿Alguien más? Yo escuché que era como el cabello, los pesos. Sí, que se le caía el pelo. Ajá. Ok, todos hablamos acerca del físico. A ver, ¿tú? Se refiere. ¿Se refiere? Bueno, se ha dicho que también era como algo que había hecho en el pasado. O sea, algo malo o algún pecado que también estaba totalmente. Entonces hablamos un poco de moral, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Quién levantó la mano por aquí? ¿Oí que alguien levantó la mano? Por decir, esas son varias interpretaciones que alguien dice que era, por decir, que era físico, pero hay otros que dan a entender que no era un problema físico, sino que era un problema espiritual. Por decir, que la gente lo acusara como el problema que tenía con los corintios era uno de los problemas que él lo veía como un aguijón que constantemente estaba siendo perseguido. Es otro tema. Y como decía, le preguntaba yo a Esmirna, no se puede afirmar, no se puede decir así, porque no aparece, solo son sugestiones. Por decir, una de las cosas que más yo he oído es que tenía un problema en los ojos. Y algunos de esos se basan en que en algunas cartas dice y otros dicen que eran los ojos porque Pablo no era el que escribía las cartas. Él tenía un cierto discípulo que llamaba Tíquico, que era el que le editaba, y entonces en algunas cartas Pablo dice: esto es de mi propia mano. Todas esas son interpretaciones que le dan acerca del aguijón, pero son temas, como dije, de retos de interpretación. En la carne, el mensajero de Satanás enviado para bofetearlo es otro tema, es otro dilema que hay que analizar, y podemos escribir libros, pero nunca vamos a llegar porque la Biblia no está. Solo dice que tenía un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Algunos creen que se refiere a dos cosas diferentes, pero otros creen que lo mismo era que lo abofeteaba. Ok. Ahora, esto es acerca un poco de la introducción. Yo solamente les voy a ir poniendo aquí en la pantalla los versículos más que yo he sacado, que queremos hablar un poquito. Vamos a hablar en la mayoría de sus escritos. Pablo comienza siempre reivindicando su apostolado, excepto en las epístolas a los filipenses, tesalonicenses y Filemón. La palabra apóstol en griego significa literalmente ser llamado. Un apóstol es alguien que ha sido llamado. Ahora quiero preguntar
Pablo, ¿cuántos de ustedes son apóstoles? Levanten la mano. Yo soy llamado. Nos da miedo levantar la mano por las ideas que hoy tenemos, ¿verdad?, de los apóstoles. Pero apóstol quiere decir llamado y enviado. Entonces todo aquel que ha recibido un llamado puede convertirse en un apóstol. Y este es el problema. ¿Por qué Pablo comienza? Dice por la voluntad de Dios y no de los hombres. Porque eso era la cuestión que trataban los que estaban en contra de Pablo. Este no es un apóstol, este es un impostor. Ahora, lo vamos a ver más adelantito. Dice que apóstol, ser llamado embajador, testigo, maestro y misionero. Todo esto significa un apóstol. No sé si ya soy el apóstol Carlos. Ya no me digan hermano Carlos, por apóstol. Llamado y sirvo en un ministerio misionero. Es broma, no se lo vayan a creer. Van a andar ahí. Ya está grabado. Ok, y Pablo aclara en el versículo 1, por la voluntad de Dios, y hace esta aclaración debido a que él personalmente no cumplía con los requisitos básicos para hacerlo. Pregunto, ¿cuáles eran los requisitos básicos para ser considerado un apóstol de Jesús? Haber andado con Jesús era uno, ¿verdad? Y otro, ¿cuál era? Ser un discípulo de Cristo durante su ministerio. Ese era uno de los primeros requisitos. Y número 2, y ser testigo de su resurrección. En Hechos capítulo 1, verso 21 al 22, encontramos esto. Cuando tuvieron que elegir a 2 personas para ver que uno supliera el lugar de Judas Iscariote. No obstante, Pablo tuvo un encuentro directo y personal con el Señor camino a Damasco. Esto le daba el derecho a Pablo, uno, que Pablo tuvo un encuentro personal, él vio a Jesús, escuchó a Jesús personalmente caminar, y esto le daba el derecho. Y si ustedes leen el capítulo 9 del libro de los Hechos, van a encontrar que Dios le dice: yo te he llamado para que seas testigo entre los gentiles. Tuvo un encuentro directo y personal con el Señor Jesús camino a Damasco, y Jesús lo llamó a ser apóstol de los gentiles. Pablo señala se señala apóstol de Jesús y afirma que usa repetidamente como una identificación, confiesa sin rodeos que su nombramiento se funda en la autoridad de Jesucristo. Por decir, decíamos hace algunas clases anteriores que hay gente que se proclama apóstol. Y yo fui a una reunión de pastores donde un hermano dice: hermano, le regalo una tarjetita y yo soy el apóstol. Pero por decir, no es tanto que haya una cosa por nombramiento, sino por llamado. Por decir, a alguien le pueden llamar, como yo conozco a alguien que dice, nunca me ha dicho él a mí, ¿verdad? Pero dice: es que ya no le gusta que le digan pastor, ya él quiere que le digan apóstol. Eso es como imponerse, pedir. Pero, por decir, el apóstol Pablo decía, no era que él quería llamarse, ¿verdad? Llámenme el apóstol, sino era porque había gente que él decía, no es un apóstol, pero él dice, yo tengo las credenciales. ¿Y cuál era la credencial? Que Jesús lo había llamado y que Jesús lo había enviado. Entonces dice, y aparte de eso, que lo